Hoy en el blog vamos a hablar de un tema muy apasionante que es la inspiración y las buenas prácticas de cómo compartir nuestro trabajo en internet o en cualquier otro medio. Hola, te doy la bienvenida a este vídeo. Mi nombre es Anel, soy artista, ilustradora y además enseño a pintar con acuarelas, y en este vídeo me gustaría hablar de un tema que ha suscitado muchísima curiosidad en las redes durante la semana pasada, que es la inspiración. Si ya llevas un tiempo pintando con las acuarelas, te habrás dado cuenta que te han nacido dos necesidades que al final vienen a ser la misma. Por un lado, como estás disfrutando del aprendizaje, necesitas constantemente un contenido nuevo para poder pintar, ¿no? Porque si no, no se te ocurren ideas o no sabes cómo abordarlas. O también puede ser que ya hayas tomado muchas clases, ya domines bastante la técnica o consideres que ya estás bastante cómodo y cómoda con la técnica y de repente quieres empezar a pintar obra propia, porque si no ya te empieza a dar cierta incomodidad que todo lo que pintas, ¿no?, es una clase o un tutorial. Esta necesidad es una necesidad que solemos relacionar con inspiración, ¿no? Decimos, ¿cómo inspirarme para pintar o dibujar? ¿Cómo me puedo inspirar para crear algo nuevo, mío, etcétera? Le llamamos inspiración. Y si te has puesto a buscar en internet, seguramente te habrás encontrado respuestas del tipo, pues sal a dar un paseo, mira una película, escucha música, lee un libro, mira el Instagram de otros artistas y así te vas a inspirar, ¿no? Lo que sucede es que te explican, digamos, la parte, pues esta, ¿no?, de algo que llama tu atención y algo que te gustaría hacer, y en medio hay una cosa que nadie te explica y aquí de repente está la obra final, ¿no? Y parece que por arte de magia alguien ha tenido una idea, se sienta en una mesa, lo ha empezado a pintar y ya está. Tú lo intentas en tu mesa, en casa, y por supuesto no tienes resultados porque esto no funciona así. Entre el proceso de inspirarse, es decir, llenarse de ideas nuevas, y acabar siendo una obra, aquí en medio hay algo que se llama proceso creativo. Porque mientras tú estás siguiendo una clase paso a paso, realmente, aunque asumas o te dé la sensación de que estás haciendo una actividad creativa, realmente no lo es del todo, porque para que la creatividad tenga lugar, lo que tiene que ocurrir es que hayan ideas que se conecten y creen algo nuevo. En una clase, sobre todo si tú persigues que tus resultados sean muy parecidos a los de la persona que te está enseñando, ya sea online o presencial o a través de un libro, tu creatividad se está estimulando realmente muy poco. Lo que sí se está estimulando y lo que sí estás consiguiendo quizá es mejorar tu técnica, tu habilidad y tu soltura con la técnica, sea la que sea. Lápices, acuarela, acrílico, lo que sea. Eso sí que lo mejoras. Pero tu proceso creativo, tu capacidad de crear, tu capacidad de conectar ideas, de llegar de la inspiración hasta una obra final, esto no lo estás practicando. ¿Qué tipo de cosas puedes hacer aquí en medio? En el proceso creativo, tu instinto te va a llevar a hacer tres cosas más o menos. La primera, y esta es la más común, es que tendrás ganas de tomar más clases de temas diferentes, ¿no? Porque pensarás que cuantas más cosas sepas pintar, pues mejor proceso creativo tendrás, más creativo te volverás. Bueno, puede ser que con cada profesor, si tomas clases de profesores diferentes, intuitivamente acabes comprendiendo que hay como diferentes maneras de llegar a un mismo resultado, y esto sí que puede llevarte a crear tu propio registro creativo de técnica. Luego existe otro grupo de personas que lo que dice es, mira, yo me voy a inspirar y voy a ir a ver las cuentas de Instagram de los artistas que más me gusten, voy a dar una vuelta por ahí y voy a captar alguna de esas ideas y luego la voy a pintar. Y bueno, aquí empieza un peligro muy grande, ¿no? Porque, bueno, ya te lo explico después. Luego está otro grupo de personas que a lo mejor dicen, no, yo prefiero inspirarme a partir de una fotografía, entonces van a Pinterest, cogen una fotografía y hacen exactamente lo mismo que han hecho las otras personas con ese artista que les gustaba, ¿no?, mirando su cuenta de Instagram o su web. Y estas personas cogen esas obras porque la fotografía también es arte y también es una obra y también tiene propiedad intelectual
y el fotógrafo también es un artista porque ha tenido que seguir muchos pasos muchas veces para crear una fotografía, tenlo presente, el alumno coge estas ideas que ya están acabadas y hace su propia versión cambiando un poquito el color o el dibujo o la composición o alguna cosa, ¿no? Y bueno, te puede dar resultados relativamente satisfactorios, pero ¿qué pasará? Pues que cada vez que quieras pintar algo nuevo, seguramente recurrirás a artistas nuevos, de artistas diferentes, y es cuando tus obras tienen pinta como un popurrí, ¿no? Porque cada obra que pintas tiene un estilo diferente y es de una cosa diferente y entre ellos tienen poco que ver. Esto te ocurre porque otra vez te has dejado lo del medio. Peor aún que cuando eran las clases, que en las clases por lo menos a partir de la técnica intentabas llegar a algo, has cogido una idea acabada de un artista que ya tenía un proceso creativo, que tiene una intencionalidad, es decir, que detrás hay una intencionalidad muy fuerte, unos conceptos trabajados y tú solo te has quedado, digamos, con la fachada, ¿no? Con lo que se acaba viendo y has intentado hacer tu versión. Tu versión difícilmente va a tener alma, difícilmente va a tener todo eso que lleva detrás la obra original del artista o de la fotografía en la que te has inspirado. Y no hago esto porque no crea que te inspiran. A mí me inspiran muchos artistas, muchas fotografías, pero no podemos llamarle a nuestra obra algo inspirado en cuando casi es una especie de copia, ¿no? A veces no es una copia literal, pero sí que es algo un poco artificial, porque como te digo, no pasa por tu filtro personal. Por eso, inspirarse en la obra de otros artistas cuando estás empezando es de las peores cosas que puedes hacer. Primero, porque sin darte cuenta y de manera muy inocente, lo que estás haciendo es hacer un mal uso de esa inspiración de la obra de ese artista. Tú lo estás publicando en tus redes o en tu web o donde sea, y lo que la gente percibe es que esas obras son tuyas, cuando lo que has hecho es coger la idea, que es lo más importante de una obra de otro artista, y simplemente le has dado una vuelta de color o de lo que sea y la has hecho tuya. Eso no es una práctica demasiado buena, pero no te preocupes porque tú esto no lo sabías y ahora te lo estoy explicando. Y también hay una línea muy difusa entre inspirarse y copiar, ¿no? De esto ya hablaremos otro día, pero está bien que lo tengas en cuenta a partir de ahora. Ya te fijarás ahora al momento en el que tú abordes una nueva obra si realmente toda esa obra está pasando por tu filtro personal o si lo que estás haciendo es simplemente coger la creatividad de otra persona y darle una pequeña vuelta para poder pintar algo. El segundo perjuicio terrible de esto es que realmente volvemos a lo mismo. No estás practicando lo que hay en medio de inspirarse y la obra final. Tu creatividad no ha trabajado casi nada, no has hecho prácticamente nada y la sensación de frustración y también de ser impostor o algo así te va a invadir porque tu creatividad quiere salir y no le estás dando las herramientas para que pueda hacerlo. Es una sensación muy curiosa. Y ahora me vas a decir, oye Anel, pues que entonces si no puedo mirar fotos, si no puedo ver las obras de otros artistas, si no puedo tomar clases, ¿cómo voy a pintar? ¿Qué hago? ¿Me siento en mi mesa y veo a ver qué sale? Bueno, ahora te voy a dar un par de recursos para que puedas, digamos, inspirarte de una manera que te resulte más constructiva para ir desarrollando tu creatividad. Pero antes de pasar a esta parte del vídeo en la que te voy a dar un par de consejos para que te inspires, quiero dejarte como claro que yo no estoy en contra, ni mucho menos, de inspirarte en la obra de otro artista. Por ejemplo, algo clarísimo de esto es un tipo de arte que se llama fan art, ¿no? De coger un personaje que ya está creado por, yo qué sé, pues imagínate un personaje de Disney y hay personas que lo pintan como a su manera, ¿no? Lo ilustran a su manera y entonces hacen algo nuevo de algo que ya existe. Pero fíjate bien que estas personas que hacen este tipo de obras, estos artistas, pasan esa información en la que se han inspirado por su propio proceso creativo y personal, es decir, por su filtro personal, y lo han convertido en una obra propia. Por eso no es muy recomendable que cuando empiezas
hagas este tipo de práctica, porque esto de aquí de en medio, vuelvo a repetirte, es lo que te falta y es lo que tienes que empezar a desarrollar. Así que ahora te voy a dar un par de recomendaciones que yo creo que te pueden ayudar en esta parte de crear un proceso creativo. Número 1, y seguramente para mí el más importante, tanto si eres aficionado como si más adelante quieres convertirte en un profesional del arte o trabajar de esto, es que tienes que hacer necesariamente un ejercicio de autoconocimiento. En la vida artística lo que hacemos al final es comunicar, y comunicamos a partir de nuestro punto de vista. Aunque nos encargue algún cliente, de manera casi inevitable, nuestro sello personal, nuestra opinión de una manera muy sutil y completamente visual se expresa. Y esta voz propia artística se desarrolla a partir de conocerse a uno mismo, de saber qué me gusta, qué clase de hobbies tengo, qué tipo de actividades disfruto haciendo en grupo o en soledad, qué temas me interesan, qué tipo de libros leo, cuáles son las películas que me gustan. Y toda esa información está dentro de ti, pero hasta que no la saques en una libreta y le escribas, porque ya verás que es un ejercicio impresionante, hasta que no lo pones por escrito en algún sitio, como los temas que a ti te interesan, por lo tanto van a ser los temas sobre los que te va a gustar hacer arte, va a ser un poco complicado. Va a ser un poco complicado que empieces a trabajar en una obra propia, porque tiene que ser algo que nazca de ti. Así que tienes que empezar a conocerte un poco mejor y a observar en tu cotidianidad tú cómo eres como persona, las cosas que te gustan, las que te disgustan y sobre las que te gustaría crear una obra. Esto no es algo que se haga solo al principio, esto te acompaña durante toda tu vida artística, siempre estás haciendo cambios porque evolucionas como persona y por lo tanto también haces cambios en tu obra, es inevitable. Consejo número 1, conceptualiza, lleva al papel, a una libreta y en palabras tu universo personal. Consejo número 2, explora. En las clases, cuando vas a hacer una clase de lo que sea, de acuarela, lápices de colores, acrílicos, dibujo, lo que sea, explora. No te quedes con los ejercicios que te plantea el profesor. Coge ese proceso creativo. Al final en las clases lo que os enseñamos son procesos creativos. Afina tu vista. El profesor te guía por un paso a paso y lo importante no es lo que está pintando o lo que te está enseñando a hacer, lo importante es el paso a paso. Así que si tú quieres pintar algún tema en particular, te puedes servir de ese paso a paso, de ese proceso que ha seguido el profesor para crear algo tuyo. Lo más sencillo y lo que te resultará más fácil al principio para ir explorando tu propio universo, digamos, será pintar inventarios. Por eso en las clases de Skillshare yo lo que hago es enseñar monotemas, ¿no? Pues hojas y ahora flores. No lo hago en sí para enseñarte a pintar hojas ni a enseñarte a pintar flores, sino lo que quiero es que en cada clase aprendas algo concreto. En la clase de hojas te enseño a mezclar tus colores para que tú tengas ese proceso creativo de empezar a mezclar tus colores y no cogerlos solo de las acuarelas. En la clase de flores te enseño flores diferentes para que aprendas a manejar el pincel de diferente manera. Pues no te tienes que quedar con el concepto de las flores, sino en aprender como ese movimiento, ¿no? En la clase de las flores silvestres, por ejemplo, te enseño cómo hacer capas y utilizar pinceladas pequeñas con un material que no necesariamente necesita buena calidad. Pues quédate con ese proceso de cómo puedo aprovechar mi material que no es tan bueno y aún así empezar a crear elementos a lo mejor más pequeños, a lo mejor con menos agua. Quédate con el concepto de las clases, ya sean los que tomes conmigo, con los de cualquier otro artista. Quédate con el proceso creativo. Y finalmente, te invito a que te nutras de otras disciplinas, ¿no? Lo ideal para mí es que te inspirases en tus propias fotografías, por ejemplo,
pero yo tengo un recurso que a mí me ayuda muchísimo tanto a crear las clases como a crear mi obra propia, como a pintar para relajarme. Bueno, me ayuda muchísimo y es por el tipo de tema que yo pinto. Pero esto es mejor que te lo enseñe en la mesa, así que vamos allí y te lo enseño. Muy bien, pues ya estamos aquí en la mesa y te voy a enseñar un poquito 3 libros. Te enseño esto porque digamos que me parece la manera un poco más sencilla de explicarte la variedad, ¿no?, de inspiración que puedes encontrar. No es lo importante el libro, sino un poco que te quedes con la idea. Vamos a empezar voy a retirar estos 2 primero. Y vamos a empezar por este que se llama como Superfoods, ¿no? Es un libro que me compré, creo que incluso en el supermercado. Este tipo de libros está muy bien porque suele darte como una visión más global de un objeto, en este caso el arroz, ¿no?, que está como en diferentes presentaciones, que empieza sin una plantita determinada, que acaba en una receta. Bueno, te puede dar diferentes ideas. Las fotografías son seguramente de varios artistas fotógrafos, ¿no?, porque son preciosas, pero también te puedes encontrar pues regalitos como estos, ¿no?, flores súper bonitas, que además el fotógrafo ya se ocupa de que la composición, es decir, de cómo está ubicada esta flor para hacer la fotografía sea adecuada, etc. Entonces este tipo de libros están muy bien. Si algún día encuentras uno, pues es muy interesante, ¿de acuerdo? Porque realmente no es ninguna obra de arte, pero sí que te da como bastantes ideas para poder inspirarte, ¿no? A mí me gustan, entre otras cosas, porque yo soy muy fan de cocinar, me encanta cocinar, entonces este libro tiene todo el sentido del mundo para mí. Si a ti te gustan los animales, por ejemplo, cómprate un libro de mascotas o de cachorritos, podría ser pues también un recurso interesante. Otro libro que te quiero enseñar es este que tengo, que me gusta mucho, que es de La paleta perfecta de paletas de color, de Lauren Woher. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es un libro que está súper bien porque tiene también, pues eso, fotografías muy bonitas con composiciones muy interesantes, y pues a mí este libro me gusta mucho. Si puedes encontrar es un libro más de cara a diseñadores gráficos, en este caso a diseñadores textiles, ¿no?, para crear paletas de color. Pero también tiene pues una muy interesante selección de imágenes, incluso de texturas, para explicarte cómo puedes llegar a un concepto, digamos en este caso del color, ¿no? Mira, por ejemplo, esta fotografía que dicen que expresa como curiosidad, le han dado como una especie de colores, ¿no?, asociados a la curiosidad, que son un poco más alegres, diría que incluso más infantiles, etc. Entonces este libro está súper bien como para relacionar ciertos conceptos con el color. Es un libro que me gusta muchísimo, no lo utilizo tanto como para pintar una imagen, sino un poco más para tener referencias de gamas cromáticas cuando estoy queriendo expresar alegría o melancolía, etc. Este libro también está muy bien. Y otra vez, no es necesario que hagas como una copia de la paleta de color que ella propone, ¿no?, sino más bien quedarte con su proceso creativo de cómo llegar, ¿no?, desde un concepto como la tranquilidad a ciertos colores asociados con la tranquilidad, que están asociados con ciertos conceptos como puede ser la naturaleza, ¿no?, las plantas, etc. Bueno, pues este libro pues también es muy interesante. Fíjate esta paleta de color, qué bonita es. En fin. Y como tercer libro, y vuelvo otra vez a decirte que en mi caso, porque yo pinto temas florales, una disciplina que a mí me encanta seguir, por ejemplo, es la de las personas que hacen arreglos florales. ¿Por qué? Porque yo pinto flores y hojas y me encanta. Este libro concretamente no enseña otra vez nada de pintura, lo que te enseña es arreglos florales, pero fíjate, he marcado alguna página. Fíjate qué belleza de fotografías tiene, ¿no? Tiene aquí unas fotografías en primer plano de las flores, que es una fantasía, porque el libro va de flores, por lo tanto está muy centrado en sacar a las flores bellas, con sus colores, con sus sombras que se noten, ¿no?, con los detallitos. Entonces es una maravilla. Además, el libro
lo que te trae es cómo te explica cómo hacer montajes florales, y esto es maravilloso si lo que quieres es hacer composiciones. Si tú quieres pintar composiciones y te enseñan esto, pues ostras, puedes llegarte a imaginar cómo llegarías a pintarlo, ¿no? Te da ciertas ideas. Y ya no te digo, si a ti te gustan las flores y te gustaría hacer una clase de arte floral, pues también te nutriría muchísimo. Una de las mejores cosas que tiene el arte es que te puedes nutrir de diferentes disciplinas. Yo es que todas las fotografías que veo en este libro son una fantasía. Incluso también te pueden ayudar a crear como conceptos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, regalitos con, en lugar de lazos, pues flores encima. Como te digo, son libros que están muy bien. Este caso, a lo mejor te invitaría a pintar algo un poquito más literal. Otra vez, lo que te invito es que no te quedes con la imagen en sí, sino que te quedes un poquito con el concepto, ¿no? Aquí debajo te voy a dejar los links de estos libros para que los tengas por curiosidad. Este a lo mejor no lo encuentras porque es que ni me acuerdo de dónde lo compré, pero estos dos sí que sé que están en Amazon o en cualquier librería, seguramente los encontrarías. Este es un poquito más difícil, pero a lo mejor este, que es más reciente, ¿no?, que lo han lanzado no hace mucho, a lo mejor sí que lo encontrarías aún en las librerías. Bueno, y esta sería una de las alternativas que podría servirte para inspirarte, ¿no? Las fotografías de algún libro que tengan una temática concreta y por lo tanto tienen como un hilo que te puede guiar de manera más ordenada en inspirarte. Bueno, ya has visto que puede ser como muy nutritivo, ¿no? Inspirarte en cosas o diferentes disciplinas creativas o en cosas que a simple vista parece que no tienen nada que ver. Puede ser muy enriquecedor para llenarte de otro tipo de imágenes, ¿no?, de otro tipo de ideas, y como pasarán por tu filtro porque son nuevas, porque nadie te habrá enseñado un paso a paso, es cuando empezarás a notar tu propia voz original y personal en tu obra. Fíjate que no solamente en las clases puedes descubrir los procesos creativos de otros artistas, porque no todos los artistas enseñan, no es fácil, no es algo que a todos se nos dé bien esto de enseñar, así que está muy bien que aproveches de los artistas que saben enseñar, ¿no?, estos procesos creativos, pero los artistas que no enseñan, de alguna manera, también pueden aportarte muchísimo sin tener que darte un paso a paso. Si sigues a algún artista por Instagram, sobre todo porque es una red que se renueva con más rapidez, digamos, verás que los artistas solemos compartir fotografías de nuestro día a día, pues de dónde vamos a dar paseos, un garabato que estamos haciendo en nuestra libreta, y es una especie de narración, ¿no?, de cómo es nuestra vida o más o menos cómo llevamos nuestro trabajo. Y esto es un recurso súper valioso. Y esto sí que lo puedes ir a mirar en tus artistas. Fíjate más en lo que escriben cuando publican algo, en lo que compartes en las stories, por ejemplo en Instagram, o en sus webs incluso, más que en la obra acabada y final. Porque como te digo, eso es una información acabada que no tienes casi nada para leer ahí dentro. En cambio, en el proceso sí que puedes aprender muchísimo. Afina muy bien el ojo y empieza a observar a los artistas que admiras de otra manera. Sería muy extraño que yo empezara diciéndote que con este vídeo vas a aprender a inspirarte, ¿no? Esto, como ves, es un proceso, evoluciona, ¿no? Poco a poco va cambiando, y además hay tantos procesos creativos que no te puedes imaginar. Pues como artistas sabemos, todos tenemos nuestra manera de llegar hacia un tipo de obra, o sea que imagínate, además con el tiempo van cambiando, así que bueno, es como casi infinito, ¿no?, la manera en la que puedes llegar desde la inspiración hasta una obra acabada. Tu labor será crear tus propios procesos creativos. En este vídeo lo que quiero invitarte es que hagas un cambio en tu manera de enfrentarte al contenido que consumes. Si tienes que mirar tutoriales en YouTube a partir de ahora, observa desde otro punto de vista. Tus clases de pago también, tanto presenciales como online. A los artistas que admiras, observa un poco más allá de la obra acabada, interésate de verdad. Todo esto no es algo que puedes hacer de la noche a la mañana. Abre bien la mirada, ¿no? Y apúntalo, porque te digo una cosa, de nada sirve que tú vayas simplemente
mirando y mirando y mirando cosas en las redes y luego no tengas ninguna referencia ni nada para poder recordar eso que has aprendido o eso que te ha causado curiosidad. Apuntar, captar las ideas al momento es muy importante. Espero que te haya servido este vídeo como punto de partida para el tema de la inspiración, que será un tema recurrente en el blog, porque gran parte, ¿no?, de los alumnos y seguidores creo que estáis en el punto en el que podéis empezar a crear cosas nuevas. Aún así, vuelvo a decirte que ningún vídeo, ninguna clase realmente te va a ayudar si no te pones manos a la obra con las recomendaciones que te hacemos. Yo de momento me voy de vacaciones durante todo el mes de agosto de este verano, así que en septiembre volvemos con contenido más de este tipo, más hablando de inspiración, de creatividad y de vida artística. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, nos vemos muy pronto. Hasta luego.